¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, cuando veo a diario la volatilidad que tienen los mercados y después me dedico un poco a repasar lo que se dice en los medios, sobre todo cuando los precios suben mucho, me asombra la facilidad con la que se hacen algunos cálculos y también la forma en que de alguna manera se reparte, si se me permite el término, la plata ajena y se juzga a quienes la producen de manera muy ligera. Yo sé que estos comentarios quedan entre nosotros. Si bien tenemos alguna audiencia que no corresponde al sector, por suerte, la mayoría es gente que trabaja dentro del sector agropecuario o agroindustrial, si quieren. Eh, Sin embargo, no todos piensan igual, no todos defienden los mismos intereses y muchas veces ocurre que gente del mismo sector o que trabaja dentro del sector eh, no termina de asumir eh, lo que significa trabajar dentro de este sector, pero fundamentalmente tiene inclusive eh, posiciones contrarias a los que tienen en general los productores. Y esto tiene que ver con una cuestión que merecería un largo debate y una larga charla, ¿no? A veces, como yo les digo y sé que a muchos les molesta, los productores en general, hay muchas excepciones, por supuesto, son responsables de esta situación, responsables de esta situación. ¿A qué me refiero? Suele ocurrir que muchos de los que trabajan para el campo, en el campo, o en actividades vinculadas al campo, no comparten las ideas de los productores, eh, no comparten los puntos de vista que tienen respecto a cuestiones de manejo, eh, a cuestiones vinculadas a la rentabilidad, y ni qué hablar de cuestiones políticas. Y esto tiene que ver, por eso digo yo, que con la relación, ¿no? Con la relación entre las personas, que es, en definitiva, lo fundamental para, para determinar la actitud de cada uno hacia el otro. Por eso digo que a veces me parece que es importante hacer un análisis hacia adentro y ver qué es lo que nos toca de responsabilidad dentro de esto que estamos viviendo. Si hay una actividad tan importante como es la agroindustria para nuestro país, casi la única hoy por hoy, lamentablemente, lo que uno debería plantearse estando adentro de la actividad es por qué no se la valora como corresponde, por qué se la utiliza cuando se cree que se le puede sacar algo, y vaya que se le saca, y se la deja de lado o se la maltrata aún más cuando cae en desgracia. Hoy, como les decía, en estas semanas, en estos meses, sin duda el campo ha vuelto a ser noticia. El precio de los granos, sobre todo, lo amerita, precios impensados. Cuando empezamos la pandemia suponíamos que los precios iban a bajar porque la actividad económica se iba a aplacar, que de hecho ocurrió, pero claro, quién sabe, subvaloramos la importancia de la alimentación en el ser humano y sobre todo en una situación de pandemia. En la Argentina tenemos nuestros propios problemas, como todos sabemos, y esos problemas no son nuevos, vienen de arrastre, y la pandemia los ha agravado. Y entonces aparece otra vez el campo, que ha tenido un buen año, que a diferencia de otros sectores ha podido seguir trabajando, es un privilegio, como dicen algunos, aparece como este, con una luz ahí que todos miran y dicen, o gran parte miran y le dicen, a ver qué le podemos sacar de más, porque están ganando mucha plata,
siguen trabajando y, como yo les digo siempre, algunos piensan, y no tan equivocados, más le pegamos, más van a producir. ¿Qué les quiero mostrar hoy? Yo estuve pensando todos estos días, cuando veía cómo se distribuye la plata ajena, y cuando digo la plata ajena me refiero a la plata que producen los productores, y cómo se distribuye de diferente manera, ¿no? Bueno, esto que va a entrar por derecho de exportación lo vamos a usar para pagar la deuda o lo vamos a usar para los planes que tenemos que implementar como consecuencia de la pandemia. Esto otro lo vamos a usar para tal cosa, aquello para tal otra, le vamos a controlar los precios porque son los que generan inflación. Es decir, hay toda una catarata de noticias vinculadas al sector que en general lo posicionan mal frente a la sociedad. No ayudan, en general no ayudan para la relación que el sector tiene que tener con la sociedad. Y a su vez, como es un sector que está muy castigado, sobre todo mediáticamente, y los medios generan opinión, se defiende, y muchas veces se defiende mal, ¿no? Se defiende, como yo digo, agrediendo. Y yo sé que es cierto que muchos pueden estar cansados, pero a veces hay que tratar de, como les dije alguna vez y como me dijo un viejo dirigente, siempre lo recuerdo, entender al otro, ¿no? Si yo quiero que me entiendan a mí, tengo que entender al otro. Pero, ¿por qué toda esta introducción? Porque todo este tiempo yo estuve pensando, a ver, cuáles son las formas de mostrarle al conjunto de la sociedad, en particular la Argentina, qué es lo que le pasa al productor agropecuario hoy. Se me ocurría el día que la soja llegó a $600 y que tuve oportunidad de hablar con mucha gente y en algunos medios, yo decía, bueno, a ver, $600 llegó en el mercado internacional. También es cierto que por cada tonelada de soja que se exporta en la Argentina, como aceite y como harina, ingresan $600 o más. Pero al productor le pagan 33.000, 34.000 esos días, pesos por tonelada. ¿Alguien en la Argentina está dispuesto a venderle a ese productor $600 por 34.000 pesos? En realidad, en el mejor de los casos, le iban a vender 220. A lo mejor esa era una forma de que se entendiera que el productor argentino solo se queda con el 37% del ingreso que genera. Y a partir de allí vienen todos los costos. Días pasados les mostré algún gráfico. Y muchos me lo pedían de nuevo, me los reclamaron. Y se los mandé, por supuesto, ¿no? Pero lo que quiero decir es, me pareció que esos gráficos no eran suficientemente ilustrativos de esto que yo les digo. Entonces preparé estos otros, que es cómo se reparte la torta de cada uno de los productos, ¿no? Cómo se reparte la torta de cada uno de los productos. Ustedes cuando me ven hacer esto, es porque voy a hacer algo que no sé si sale o no sale, pero voy a intentarlo, que es compartir la pantalla para que ustedes vean los gráficos que armé ahora, ¿no? Esto es la torta del trigo. La torta del trigo muestra esto. Es el 100% de una tonelada de trigo que se exporta. Ahora, el Estado, de repente, me saca el 51%, considerando los derechos de exportación y la distorsión cambiaria, porque el país, como les explico siempre, ingresan dólares efectivos y al productor le dan pesos. Entonces el Estado me saca el 51%. De lo que me queda, el 45% son los costos. Y de la torta del trigo, a un productor que le fue bien en la cosecha, le va a quedar el 4%. Entonces, imagínense que cualquiera de nosotros que trabajamos, no en la producción específicamente, que cobramos un sueldo a fin de mes, me dicen, acá tenés tu sueldo, el 51% lo tenés que dejar de entrada en el Estado, el 45% te va a quedar para pagar otros impuestos y el esfuerzo de tu trabajo, y tu sueldo finalmente va a ser el 4%.
Eso es en el caso del trigo. Vamos a ver ahora el maíz. Acá está la torta del maíz. Viene el Estado y me come de movida el 48%, el 32% lo necesito para pagar los costos y los demás impuestos y la comercialización, y me queda un 10%, en un año excepcional, como es este, para el caso del maíz. Y vamos a la famosa soja. Vamos a la famosa soja. Esta es la torta de la soja. De esa torta de la soja, el Estado me manotea el 63% de entrada. De lo que yo produzco, de cada tonelada de soja que yo vendo al exterior, el 63% se lo queda el gobierno de turno. El 30% es para pagar los costos, entre los cuales hay más impuestos, y al productor este año excepcional de la soja en Chicago a $600, en algún momento, le va a quedar el 7%, siempre y cuando tenga un excelente rendimiento. Esa es la realidad. Por supuesto es un ejercicio teórico, a algunos les irá mejor, a otros les irá peor, los que les fue mal con el clima ni siquiera tendrán ese beneficio, pero tengan en cuenta además que este es un año excepcional. Ahora, esa realidad es lo que hace que muchas veces los productores estén enojados. Tienen razón. Ahora, a veces, cuando va bien, también hay que mostrar que va bien. Porque si no la gente se cansa, y es la historia del pastorcito y el lobo, ¿no? Viene el lobo, y cuando viene en serio, la gente que tiene que creer, no cree. Entonces, estas divagaciones que hicimos hoy, divagues, tienen que ver con que me parece que hay momentos para hacer un reclamo justificado, y esos momentos son, como digo siempre, los momentos de las vacas gordas, porque cuando las vacas son flacas en la Argentina, son flacas para todos, porque si al campo le está yendo mal, al país le va a ir mucho peor. Cuando al campo le va un poquito mejor, es el momento para plantear todas estas cosas, trabajar en equipo y tratar de lograr las soluciones que necesitamos. Si no, después se va a hacer mucho más difícil. Y este año en particular, dado el contexto internacional, es un muy buen año para hacer ese trabajo. Hasta mañana.